Gobernación fue a zona asolada por delincuentes. Los 30 marinos detenidos fueron vinculados a proceso. Y habitantes tomaron Aguililla, Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 15 de abril. ¡Comenzamos! Quiero que prestes mucha atención a esta página de internet que viene encabezado, viene así con el título de proceso. Lo estás viendo en este momento. Se trata de una página falsa, firmada como si hubiera sido escrita por reporteros de la revista Proceso. Con una fecha sin actualizar, data del pasado martes, la página de internet, como puedes notar, no tiene anuncios, ya Google le retiró los anuncios. Y se los acaba de retirar recientemente. Es una página que arremete en contra de Arnulfo Rubiola, quien es candidato priista a la alcaldía de Río Verde en San Luis Potosí. Esta página señala que está siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, pero pues evidentemente se trata de una página falsa. Todo es falso. La revista Proceso ha hecho una publicación en donde ha dicho, señores, no le crean a este sitio web, aclarando que no es su nota, así que mucho cuidado en estos tiempos electorales, porque pues ya vemos cómo se las están gastando, lo que son esas tácticas, y pues a ver si alguna autoridad electoral hace algo en torno de este tipo de prácticas. Ayer te platiqué de una manifestación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, muy peculiar, y lo quise traer justo a este canal porque en verdad había muchas cosas como que no parecía que estaban caminando correctamente. Estás viendo en pantalla la manifestación de ayer. Cientos de integrantes de la columna armada general Pedro J. Méndez, encabezados por la diputada local del PAN Noemí Estrella, protestaron afuera del cuartel de la Guardia Nacional. La manifestación se centró en que están inconformes con que la Guardia Nacional le dé apoyo a los habitantes del ejido Buenavista en el estado en el municipio de Hidalgo, estado de Tamaulipas. Lo que aseguran o aseguraron ayer en la manifestación es que hay 48 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutarse en esa comunidad, en ese ejido de Buenavista. Y que, pues sí, dicen, hay presencia de la Guardia Nacional, pero en lugar de ir a detener gente, van a ayudarles. Eso era la manifestación de ayer. Y ayer también te informé que este grupo se autodenomina como autodefensa, aunque según autoridades son una organización con nexos criminales. En abril del año 2020, del año pasado, la senadora de Morena, Guadalupe Covarrubias, logró que se estableciera en el Senado un punto de acuerdo en donde se señala que este ejido, el ejido de Buenavista, está bajo acosos y amenazas de este grupo de la columna armada Pedro J. Méndez, que para entonces, para en abril del año 2020, ya sumaba 5 homicidios en contra de habitantes de este ejido. Tenemos dos posturas, unos acusándose a otros precisamente de delincuentes. Bueno, hoy funcionarios de la Secretaría de Gobernación, un día después de la manifestación en contra de la Guardia Nacional, hoy funcionarios de la SEGOV acudieron al ejido Buenavista, municipio de Hidalgo, estado de Tamaulipas, y gestionaron apoyos médicos y alimentarios. Informó la SEGOV que acudieron en atención a las medidas cautelares que les dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que les dijo la CNDH que fueran a apoyar a esa gente, a los habitantes del ejido. Fueron acompañados de policías estatales, pero también de la Guardia Nacional, y obtuvieron testimonios de pobladores quienes les dijeron que llevan más de 2 años, sin alimentos, sin agua potable, sin electricidad, sin servicios básicos, porque se los están restringiendo el grupo opositor, el que ayer se manifestó afuera de la base de la Guardia Nacional. Y les llevó personal de la Secretaría de Gobernación, como compartió tanto imágenes como el comunicado que estás viendo en este momento. Les llevó atención médica, les llevó también medicamentos a los habitantes, medicamentos suficientes
como para que les rindan por más de 2 meses de tratamiento para diversos padecimientos y también les llevaron alimentos. Estas son justo imágenes del recorrido en donde puedes apreciar en esta siguiente imagen que hasta han censurado la imagen de el servidor público que está acompañado de un elemento de la Guardia Nacional. Otro tema también relacionado con Tamaulipas, pero en este caso también con la Secretaría de Marina. El pasado lunes 12 de abril te compartí este comunicado de la Secretaría de Marina que estás viendo en pantalla, donde informó que 30 marinos habían sido detenidos por la presunta participación en casos de desaparición forzada. Bueno, hoy se ha informado que los 30 marinos presuntamente participaron en la desaparición de 4 personas en específico. Ya han estado dando más información sobre sobre cómo va todo esto, de 4 personas desaparecidas el pasado 19 de febrero del año 2018 en Nuevo Laredo. Fueron hoy vinculados a proceso. Bueno, en realidad, la noche de ayer, miércoles 14 de abril, fueron vinculados a proceso 6 marinos. Hoy, en una primera audiencia, fueron vinculados 13 marinos y en una segunda audiencia fueron vinculados 11 marinos, todos por los mismos hechos. Una vinculación a proceso, de manera muy general, significa que el juez consideró que las detenciones fueron hechas de manera correcta y que hay elementos para iniciar un juicio en contra de los acusados. Sin ser considerados hasta este momento culpables, el juez otorgó 6 meses para la investigación complementaria para que le sean presentadas las pruebas de descargo tanto en contra como en defensa de los mismos marinos y también determinó prisión preventiva de oficio por ser considerado este delito como un delito grave que amerita el que estén en tanto se realiza el proceso, pues que estén detenidos. Estás viendo en pantalla justo el comunicado de la Fiscalía General de la República en donde dio a conocer las vinculaciones a proceso. Vamos con el tema de Aguililla, Michoacán. El pasado martes 13 de abril fuimos testigos de la agresión por parte del gobernador Silvano Aureoles en contra de un maestro que se estaba manifestando en Aguililla durante la visita del mandatario a este municipio que sabemos es territorio de disputa de 2 grupos delictivos. Cárteles Unidos, quienes defienden la zona, estaban en la zona, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos lo que pasó el pasado martes. Bueno, han pasado muchísimas cosas desde entonces. Tras la polémica desatada, el gobernador acusó al manifestante de trabajar para la delincuencia organizada como halcón. Una acusación que lo hizo vía Facebook, estás viendo la publicación en pantalla, sin presentar una sola prueba sobre el tema. Al día siguiente, es decir, ayer miércoles 14 de abril, el presidente de la República se refirió a este hecho en la conferencia matutina. Exhibió el video, identificó al manifestante como el maestro rural Fernando Padilla, también justificó la presencia del ejército, dijo no podemos dejar solo al gobernador en un lugar tan peligroso y también destacó que el ejército no haya formado parte de esa agresión y cuestionó la actitud del gobernador. Y una cosa más, recordemos un poquito de lo que dijo el presidente en esa conferencia de ayer. Entonces sucedió esto que van ustedes a ver. Ahí está la plaza. Si se dan cuenta, ahí no hay militares, es su guardia personal. Celebro el comportamiento de los militares. No es la imagen del ejército represor, pero si tomamos los pueblos y se usa la fuerza, se invade con policías, con soldados, pues eso no va a conducir a nada bueno.
no a la violencia. ¿Qué es la diferencia que hay entonces con el gobernador Aureoles? Sí, pero no tampoco es un asunto tan grave. Lo he venido destacando en los últimos videos, pero en esta ocasión queda completamente en evidencia. Existen dos posturas encontradas entre las autoridades sobre cómo actuar en el caso de Aguililla, Michoacán. Ya acabamos de escuchar al presidente que dijo que pues, se debe de resolver mediante el diálogo. El gobernador Silvano Aureoles ha dicho repetidamente y sobre todo ha insistido en la última semana en que debe de haber una reacción más enérgica por parte del gobierno federal. Incluso hace unas horas llegaron a mencionar gente de su gabinete que pues lo mejor sería un estado de excepción, que significa restringir las garantías individuales por un momento para poner fin al problema por la fuerza. Hasta este punto han llegado las autoridades estatales. Esto es un poquito de lo que ha dicho el gobernador en varias entrevistas en los últimos días. Están buscando el diálogo porque es la instrucción que tienen de arriba. Ya saben que aquí es abrazos, no balazos. Se me hace absurdo que le pidan al ejército o a cualquier institución que dialogue con delincuentes que son sicarios, ¿no? Así de fácil. Sin embargo, es facultad del gobierno federal la actuación, lo que va a hacer el ejército. No le corresponde al gobernador, aunque quiera que se actúe de cierta manera, el gobernador no tiene poder sobre el ejército. Y también debido al tipo de delincuencia que hay, que tiene presencia en la zona, por tratarse de dos cárteles y que tienen una alta capacidad de fuego, es también competencia del gobierno federal la resolución de este problema. El gobierno estatal pues debe de coordinarse, sí, pero es el gobierno federal el que trae la batuta. Bueno, horas después del empujón del gobernador hacia el manifestante, medios de comunicación, principalmente con presencia en la entidad, publicaron información sobre el profesor. Les fue filtrada, les fue compartida información de eso, sobre el profesor, en donde aseguran que esta información les llegó a través de autoridades estatales. Te pongo un ejemplo. Publicaron sobre el profesor que recibió el empujón, que cuenta con antecedentes penales por robo de vehículo, por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y ahí alteración en la vía pública. Ahora bien, eso es lo que les compartieron y lo que algunos medios publicaron. Pero el robo de vehículo data del año 2003 y el proceso fue suspendido. No se sabe por qué, pero no fue ni declarado culpable ni inocente. Simplemente es un tema suspendido y la autoridad no terminó, por algún motivo, no terminó el caso, la investigación. Y por la alteración de la vía pública, pues fue bajo efectos del alcohol un año después, en el 2004, en el estado de Jalisco. Ningún solo indicio sobre sus presuntas ligas con la delincuencia organizada a los que hizo referencia el gobernador. Ninguna sentencia que pueda determinar que es culpable esta persona. Solamente filtraciones, obviamente motivados con el objetivo de desprestigiar o cuestionar al profesor. Se suma también el hecho, la gravedad de que el gobernador lo haya acusado, lo haya vinculado, lo haya acusado tanto al profesor como a su familia de ser halcones, de trabajar para la delincuencia organizada, debido a que al no existir pruebas, supongamos que el grupo rival cree la declaración del gobernador y decide actuar en su contra. Justo también por ello es que a 2 días del empujón el maestro rural Fernando Padilla denunció penalmente al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. En las denuncias, no nada más, según informó, no nada más va el gobernador, también va el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, también va el secretario de Seguridad Estatal, Israel Patrón Reyes, quienes lo acompañaron en el momento de la agresión. El maestro informó también que la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán le suspendió el pago de su quincena y que también teme por la vida, por su vida y por la de su familia, desde que el gobernador lo señaló de ser halcón sin pruebas. Justo esa es la gravedad del señalamiento y dijo
que iba a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Queja que finalmente ya no presentó. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha informado que el profesor no interpuso la queja, pero que la misma comisión decidió iniciar una queja de oficio. Es decir, una queja en automático, sin necesidad de que alguien vaya y presente la queja por sí mismo. Inició una queja de oficio y buscará darle apoyo al maestro para que reciba la protección debida. Defendió la Comisión Estatal de Derechos Humanos la libertad de expresión y la libertad de manifestación, que no se justifica bajo ninguna manera la represión, y pidió a las autoridades que se respete la ley. Bueno, ¿qué más ha pasado? La toma del Palacio Municipal. Hoy, pobladores, maestros de Aguililla, solidarizados con el profesor rural, a quien ha acusado que no se le ha pagado, se manifestaron afuera de la alcaldía en apoyo justo al profesor y para exigir lo que el profesor pidió al momento de la manifestación ante el gobernador: liberar el municipio de delincuentes, paz en Aguililla, y que puedan transitar libremente, porque sabemos que los accesos están cerrados por parte de delincuentes para impedir el acceso del grupo contrario. También como parte de las consignas de las manifestaciones dijeron que ni son halcones los que se están manifestando y no son enemigos de las autoridades, sino simplemente quieren paz y quieren transitar con libertad. Tomaron el Palacio Municipal. Los manifestantes criticaron que llevan 4 meses incomunicados, sin poder trasladarse libremente, salir de Aguililla, y la protesta fue encabezada por el maestro rural agredido por el gobernador, quien pidió obviamente el pago de su quincena y también aseguró que la alcaldía va a permanecer tomada por tiempo indefinido hasta que se haga valer el derecho de las personas. Mientras todo esto ocurre, te estoy mostrando en pantalla justo imágenes de la manifestación de los habitantes. Mientras todo esto ocurre, pues las balaceras siguen en Aguililla. Los enfrentamientos continúan en este municipio. Te comparto un clip de lo último registrado. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Gracias a los miembros que apoyan este canal y que hacen posible este tipo de videos. Y de aquí nos vamos a Twitch.